Saludos grandes de bendición para todos ustedes, mis hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Me dirijo a todos ustedes en este día 3 de septiembre del año 2025 con la intención de que hoy podamos exaltar y glorificar al Señor y también poder cobijarnos bajo su bendita palabra que nos enseña, que nos forma. Y para todos mis hermanos aquí en Colombia, aquí en Santander, en cualquier otro país donde usted se encuentre, le extiendo mi diestra de compañerismo, esperando que esta predicación pueda ser de una grande bendición y ayuda para su vida espiritual. Y quiero invitarle, por favor, mis hermanos, para que tomemos entonces la bendita palabra del Señor y vamos a tomar hoy Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23, puesto que ya sabemos que estamos haciendo un estudio de esta hermosa epístola. Voy a leer desde la Reina Valera 1960 la Santa Biblia y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Nos encomendamos en este momento en las preciosas manos de nuestro Salvador. Pedimos al Espíritu Santo que Él en esta tarde nos guíe, que nos enseñe, que nos dé su luz para poder entender esta bendita palabra y que esta palabra pueda dirigirnos y enseñarnos respecto a lo que acabamos de leer. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección 37. Y el tema para este día en este sermón es deberes sociales de la nueva vida. Hemos venido mirando cómo es un hogar cristiano. En este caso, hoy vamos a ver cómo deben ser los empleadores, es decir, los patrones cristianos, y cómo deben ser los empleados cristianos. Lo vamos a tomar respetando el contexto del libro y respetando la historia de lo que ha ocurrido acá en este momento del pasaje para que esto nos enseñe. Entonces voy a hacer una introducción y es que al igual que el trato entre padres e hijos y esposos, que debe ser bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo y todo hecho bajo el temor de Dios, Pablo hace respetar los deberes de amos y esclavos, cuyo paralelo moderno existe en los deberes entre empleados y jefes. Las escrituras nunca defienden la esclavitud, pero la reconocen como un elemento de la sociedad antigua que pudo haber sido más benéfico si esclavos y amos hubieran tenido un mejor trato mutuo. Nos vamos a dar cuenta que el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, habla mucho de la esclavitud. En el Nuevo Testamento era como algo social, algo que era permitido, algo que estaba ya establecido, algo que funcionaba en ese tiempo. Sin embargo, no es ese la dirección de Dios ni el gobierno de Dios entre nosotros los hombres. El reino de Dios trata entre nosotros es del amor, de la obediencia mutua, mas no del sometimiento hacia las personas. Pero en este caso el apóstol Pablo está tomando esa problemática para dar una regulación de cómo debía ser el trato entre amos cristianos, esclavos cristianos, o amos que tuvieran esclavos que no fueran cristianos, o viceversa. Entonces vamos a ceñirnos a esta palabra y vamos a extraer de ella lo que necesitamos, lo que ha de ser para nosotros completamente provechoso. Toda la palabra es provechosa y toda la necesitamos. El versículo 22 dice siervos. Entonces esto equivale a esclavos. La traducción esclavo tomada del griego es doulos. Doulos quiere decir un esclavo.
para nosotros poder ir entendiendo la intención del apóstol Pablo, vamos a mirar lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Aquí Pablo está utilizando el mismo término dulos cuando está hablando de siervo de Jesucristo para referirse que él es esclavo de Jesucristo. Porque nosotros ahora los que servimos al Señor somos sus esclavos. Hay una diferencia, es que el Señor Jesucristo no nos explota ni tampoco nos somete, que son las cosas que se presentaban dentro de la esclavitud, y es lo que el apóstol entonces empieza a guiar para que esto sea corregido. Entonces, esta es la palabra común en el Nuevo Testamento, dulos, que es para aludir a un siervo o esclavo, aunque en la cultura griega se refiere más con frecuencia al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Estamos hablando de algo que no está en la voluntad de alguien que le ha correspondido ser esclavo. Muchos esclavos estaban por la conveniencia, muchos esclavos estaban por la obligación, mas no por el deseo. Pablo elevó este término al emplearlo en el sentido hebreo para describir a un siervo que se compromete de una manera voluntaria a servir a un amo a quien ama y respeta. Pablo está utilizando esta misma situación de esclavitud, pero la está llevando en el sentido hebreo. Para ello vamos a mirar lo que dice entonces Éxodo 21, versículos del 1 al 6, y vamos a leer lo que nos dice la palabra. Estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo. 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En la antigüedad había esclavos que comenzaban un vínculo con su amo de respeto, de aprecio, y este esclavo terminaba amando a su amo porque había una comprensión y porque había un buen trato. Este esclavo posiblemente adquiría esposa y adquiría hijos y estaba conforme con su servicio y decía, yo no saldré libre. Se le horadaba la oreja con una lesna, es decir, se le abría un hueco en la oreja y se le ponía un pendiente como un arete. Esto significaba que era una propiedad de por vida y él jamás sería libre. En un sentido espiritual, cuando nosotros entendemos que nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, pero nosotros somos siervos por amor, somos siervos por voluntad, somos siervos porque amamos al Señor Jesucristo. Entonces en nosotros hay también un distintivo que nos deja ver que nosotros somos de Cristo por una decisión y por el llamamiento que Él nos hizo, y nosotros no estamos interesados en ninguna libertad del mundo que nos saque a nosotros de la presencia del Señor Jesucristo, y entonces nos declaramos esclavos para siempre. Es lo que el apóstol Pablo está pretendiendo hacer para que los esclavos de esta época lleguen a tener un entendimiento de un servicio que se debe hacer completamente por amor y por voluntad. Posiblemente ya no existía esta figura de decir me quedo con mi amo y será para siempre, pero por lo menos entonces dejaba en claro el deseo de un esclavo servir y de estar frecuentemente con su amo, pero de una manera voluntaria. Entonces, acá nos estamos dando cuenta que la palabra está diciendo a vuestros amos terrenales. Entonces, esto en un sentido literal quiere decir a estos amos que no son cristianos.
Si miramos nosotros, lo comparamos con Segunda a Corintios, capítulo 10, versículo 2 al 3, nos va a hablar del mismo contexto que acabamos de leer acá en Éxodo. Pero este es en el caso de los amos o jefes que no son cristianos, pero que igualmente deben merecer y el respeto y el aprecio de sus siervos o de sus empleados cristianos. Y aún mayormente si estos jefes o amos son cristianos, entonces deben tener más estima por cuanto son creyentes. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que un esclavo que sea cristiano debe servir a su jefe por una voluntad grande de servirle, mucho más que por un beneficio propio, mucho más que por un salario, más bien por la gratitud de que le están dando a él una oportunidad de sostenimiento. El versículo sigue diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esto tiene un pasaje paralelo en Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hay una diferencia para un empleador o un amo en este caso del contexto de la palabra que sea cristiano. La situación es que si tiene un empleado, debe tenerlo como siervo de Cristo, entendiendo que él, aunque sea patrón, es un siervo de Cristo, aún más que el Señor nos lleva a que nosotros debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando hay este nivel de respeto y cuando hay este nivel de aprecio, la relación cambia. Entonces está diciendo, como siervos de Cristo, de corazón y haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí el pasaje alude a trabajar de aquellos que trabajan bien solamente mientras el supervisor observa, o trabajar solo por mejorar el bienestar individual y no por honrar al empleador y al Señor, de quien en últimas todos somos siervos. Acá tenemos que tener el entendimiento que el servir es un acto divino, porque el Señor Jesucristo vino como servidor. Y si el Señor Jesucristo vino como servidor, Él dijo, ¿cuánto más nosotros tenemos que servirnos? Servir nosotros debe ser en la actitud de que lo estamos haciendo para el Señor. Pablo nos está diciendo que es una falta bastante grave cuando un empleado trabaja solamente al ojo, es decir, mientras está siendo supervisado y simula que lo está haciendo bien. Pero cuando ya no tiene a su empleador o a su jefe inmediato, entonces evade su responsabilidad, desperdicia el tiempo, no hace lo que le corresponde y tiene un comportamiento de una forma impía. Esto no agrada a Dios, esto no es justo, esto no hace alabanza a la justicia y esto no es correcto con una persona que le está dando a usted un empleo, o aquel jefe que puede aprovecharse de su condición de empleador para explotar a una persona y tratarla mal. Si usted es un empleador cristiano, mire a los demás como superiores a usted mismo, tenga de ellos aprecio, siéntase que usted es un servidor de Dios y que usted en todo quiere agradar al Señor. La recompensa a todo esto nos las va a dar a nosotros el eterno Dios, pero vamos a cumplir entonces algo que es la intención del apóstol Pablo, y es que mejoremos la relación en la justicia de Dios. Si tenemos una relación empleados y patronos, pero en el temor de Dios, las cosas van a fluir de la mejor manera, con el respeto, el uno y el otro va a ser eficiente y vamos a cumplir los objetivos, y entonces una empresa, un negocio, lo que sea, va a prosperar porque lo hacemos con este entendimiento de sentirnos siervos del Señor Jesucristo. Espero, mis hermanos, que para usted como empleado o como patrón, esta enseñanza le sea de grande bendición. Demos gracias al Señor. Padre eterno, gracias por la dirección de tu palabra que nos enseña claramente. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo cordial de su servidor y amigo. Que el Señor Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.